De manera de introducción tenemos que el socialismo utópico básicamente eran los primeros socialistas, o así se llamaban, eran los primeros pensadores del siglo XVIII y XIX que buscaban una sociedad con mayor igualdad. Entre ellos encontramos a Saint-Simon, Robert Owen y a Fourier, que más adelante hablaremos de ellos. Ahora bien, ¿por qué eran llamados utópicos? Bueno, básicamente los socialistas científicos, Engels y Marx, los clasificaron así porque los socialistas utópicos traían ideas idealistas o eran personas soñadoras, es decir, sus objetivos eran traer una sociedad más igualitaria, pero sus prácticas eran irrealizables, es decir, no se podían cumplir sin recurrir a la violencia o generar una división de poder. El socialismo utópico creía que el capitalismo era un sistema malo e ineficaz, es decir, que era inmoral e injusto. Por ejemplo, la explotación del hombre no conllevaría nada bueno desde un punto económico ni desde un punto de vista político. Hay un libro de Fernando Medina Sierra, el cual en ese libro prácticamente desarrolla cómo los socialistas utópicos compartían la idea de que la acumulación, el exceso de trabajo era totalmente algo negativo y no era de la naturaleza humana. En casos más extremos, el pensador socialista utópico que mencioné al principio, Simon, proponía una reforma totalmente legal que aboliera totalmente la propiedad privada y la herencia. Prácticamente todas estas propuestas partían de una revolución no violenta y traían cambios estructurales, cambios radicales a cómo se estaba llevando o iba encaminada la sociedad, con bases políticas, bases económicas, a medida que todo tendiera a una mayor igualdad. Ahora bien, ¿por qué los socialistas traían estas ideas tan irreales a la vez? Bueno, recordando que todo esto surgió después de los problemas sociales que traía la revolución industrial en sí con toda la humanidad. Evitaban combatir los problemas de un sistema industrializado y apelaban a la organización con acuerdos sumamente pacíficos. Para ellos, para el presocialismo, que también lo podríamos llamar así, estaba en contra de las ideas capitalistas. Para ellos como un sistema cíclico que se iba repitiendo. Cada cierto tiempo, por ejemplo, los trabajadores caían en el desempleo. Entonces ahí vemos que realmente no existía como una igualdad, que era lo que los socialistas utópicos buscaban. Utópicos que, como decía hace un momento, también lo podríamos llamar como socialistas o presocialistas. Básicamente ellos fundaron las bases de lo que ahora es el socialismo. En sí se fantaseaban con una sociedad perfecta, una sociedad que tuviera igualdad, que no existiera la violencia, que no existieran los tratos injustos. Y bueno, esto realmente se desarrolló más entre 1815 y 1848. Muchos filósofos o políticos de la actualidad realmente no están a favor del socialismo utópico. Por ejemplo, Felipe González es un abogado y político español que fue integrante del Partido Socialista de 1974 a 1997. Rápidamente, él, por ejemplo, decía que la transformación del socialismo utópico al socialismo científico se debe no a los pensadores que dije al principio, como Simon. Él dice que la transformación del socialismo, lo que es ahorita, realmente no se debe al socialismo utópico con Robert Owen, con Saint-Simon, con Fourier, sino el socialismo que es ahora realmente se debe a los pensamientos que traía pero Karl Marx. Entonces realmente no se le da tanto valor ahorita al socialismo utópico. Realmente fueron las bases, pero ahorita ya cambiaron mucho las ideas. Ya por último me despido con la frase de Robert Owen. Él dice que el Estado que posee el mejor sistema nacional de educación es el que mejor va a ser gobernado. Entonces aquí vemos cómo la educación también era muy importante para estos pensadores.
A mí me tocó hablar sobre las características del socialismo utópico. Y bueno, aunque no podemos hablar de un acuerdo en las teorías de los socialistas utópicos, pues sí hay elementos que son en común, ¿verdad? Y caracterizan y se singularizan en este movimiento. Uno, rechazan el conflicto, por eso son contrarios a métodos revolucionarios para cambiar el orden social. Dos, pues defienden que todo cambio debe producirse a través de los acuerdos. Tres, organización y planificación del trabajo en contra de la individualización y el egoísmo del capitalismo. Y bueno, cuatro, tienen una visión positiva del trabajo, dando gran importancia a la asociación de trabajadores. Y cinco, pues su sistema de producción son cooperativistas porque favorecen a una identidad comunitaria. Bueno, uno de los ejemplos fue el movimiento de los kibbutz o granjas colectivas de Israel, que surgió en 1911 a orillas del lago Tiberíades como un hito histórico en la lucha de los judíos por su independencia en Palestina. Tierra de Israel bíblico. Se está adaptando a la globalización, y a la revolución tecnológica. Representantes del socialismo utópico. Conde Saint-Simon, 17 de octubre de 1760 a 19 de mayo de 1825. Fue un filósofo, historiador y político francés. También fue uno de los fundadores de la sociología moderna. Fue el creador del movimiento de Saint-Simonismo. Su obra se enmarca en el tránsito entre la Ilustración y el positivismo. Y la reflexión de Saint-Simon se basa en las consecuencias de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. La revolución estrictamente política no es suficiente para tener un nuevo orden más justo, sino lo que se necesita es una revolución económica, ya que con la aparición de grandes industrias, las bases de la sociedad han cambiado sustancialmente. Robert Owen, padre del cooperativismo, defensor de las condiciones humanas de vida y de educación de los trabajadores proletariados y su familia. Creó una especie de colonia modelo llamada Jardines de Infancia. Redujo la jornada de trabajo y mantenimiento de empleo y salario, incluso en situaciones de crisis. Confirmó que la filantropía no disminuye la distancia entre ricos y pobres, de ahí su perspectiva comunista. Tuvo la idea de reformar la sociedad removiendo la propiedad privada, participación en movimientos sociales y lucha para el progreso de la clase proletariada. Fue la limitación del trabajo de la mujer y los niños en las fábricas y creación de cooperativas de producto y consumo, es decir, que el comerciante y el fabricante no son indispensables. Charles Fourier, 7 de abril de 1772 a 10 de octubre de 1837. Autor de una obra y autor de una utopía. Reformista. Cree en la propiedad y la necesidad de que haya pobres y ricos, y Dios. Apasionado defensor de la igualdad de educación, espontánea y no coactiva de los niños. Denuncia y combate la explotación, la especulación y el fraude. Inicia el camino hacia las fórmulas cooperativas u mutualistas. Anunció también el problema de la alineación del trabajo asalariado, la necesidad de buscar fórmulas de que hagan variado y agradable. Buen día, el día de hoy les voy a hablar sobre el socialismo utópico. Está enfocado a algunos pensamientos similares. Pasamos a lo que es el pensador Claude Henry. Su idea de Estado era una ente que ayudaría a organizar la sociedad bajo las tesis del industrialismo, que principalmente estableció el crecimiento de la productividad, la eficiencia económica, el empleo de la tecnología. Esto era lo que pensaba Claude Henry. Ahora pasamos al pensador de Robert Owen. Él prestó atención sobre la situación del trabajador.
desafiando opiniones sociales predominantes, como lo de la pobreza, que esto decía que era la consecuencia justa de los pecados de los trabajadores. Los objetivos que perseguía el socialismo utópico, en primer lugar, pues pretendían rechazar el progreso industrial para volver de cierta manera al mundo rural y a la producción artesanal, pues ellos decían que era más racional trabajar de esta forma sin las fábricas, ya que para que la gente pudiera vivir en mejores condiciones. También hacen una crítica feroz a la propiedad privada, pues ellos se dan cuenta que solo pocas personas podían disfrutar de esto. Y esas pocas personas pues eran los terratenientes y los grandes burgueses, que son los que tienen las tierras porque tienen el poder tanto político como económico. Es por eso que ellos estaban y querían destruir la propiedad privada. Y de igual forma hacen mucho énfasis en educación, pues ellos creían que educando al pueblo, el pueblo tomaría conciencia y podría ser capaz de hacerse valer por sí mismo sin depender de alguien más. Ahora pasamos a la evolución de lo que fue este socialismo utópico. Bueno, los socialistas utópicos formaron un grupo de pensadores heterógenos, se podría decir. Sin embargo, tuvieron en común una serie de rasgos, en gran medida influidos por las ideas de Rousseau. La importancia de la naturaleza estaba muy presente en sus ideas, aunque eso no fue obstáculo para que fuesen favorables a la industrialización. Sus metas habrían de alcanzarse mediante la simple voluntad de los hombres. Bueno, esto quiere decir pacíficamente, de ahí que sus seguidores se opusiesen a las revoluciones como acciones de huelga. También pusieron al descubierto y denunciaron los efectos del capitalismo, pero no investigaron sobre sus causas profundas. Esto con el fin de parar diversas injusticias. Emprendieron diversos planes en los que primaron la solidaridad, la filantropía y el amor fraternal. Ellos también desarrollaron sus ideas, surgiendo cambios radicales, dando énfasis en una sociedad más justa, fraterna y con igualdad social. Aunque teóricamente ellos no supieron cómo llegar a su objetivo de una forma asequible, más dejaron un análisis crítico de toda la evolución de la economía capitalista. Bueno, y esto sería todo de mi parte. Gracias.